Romanos 3. La verdadera historia. Mientras Pablo reflexionaba sobre la condición humana, su pensamiento se centraba en la universalidad de la necesidad de Dios. No importaba quién fuera, ni su linaje, ni su historia. Todos, de un modo u otro, se encontraban bajo la misma realidad. Había quienes se sentían justos por su conocimiento, por su herencia, por su tradición. Y sin embargo, incluso ellos, al mirar dentro de sí mismos, no podían ignorar la fragilidad del corazón humano. Pablo sabía que nadie podía presumir ante Dios de tener derecho absoluto, porque la justicia verdadera no se mide por linaje ni por títulos, sino por la coherencia entre lo que se vive y lo que se proclama. Se detenía a pensar en la paradoja de la ley, un regalo que debería guiar, enseñar y proteger, y que a veces se convertía en espejo que mostraba no solo la dirección correcta, sino también las fallas de quienes creían ser superiores. Cada ley revelaba la gloria de Dios, pero también evidenciaba la incapacidad humana de cumplirla plenamente. Y mientras más se exaltaba la ley, más evidente se volvía la debilidad de la humanidad. Ningún ritual, ningún título, ningún linaje podía otorgar la justicia que el corazón necesitaba. La necesidad de Dios era universal. Pablo observaba la tensión entre aquellos que tenían la ley y los que no la tenían. Aquellos que la poseían a menudo se sentían con derecho a juzgar, a señalar errores, a corregir faltas ajenas, convencidos de que su conocimiento los hacía superiores. Pero Pablo recordaba que incluso entre ellos, la debilidad y la inconsistencia eran inevitables. El corazón humano se desviaba con facilidad, y quien confiaba en su propia justicia se encontraba vulnerable a la hipocresía, a la ceguera interior y al orgullo que corroe silenciosamente. La justicia no se encuentra en saber la ley, sino en vivirla, en permitir que transforme la vida. Y mientras describía esta realidad, Pablo no se detenía solo en la ley, miraba también a los que vivían sin ella. Para ellos, la voz de la conciencia era su guía, la luz interior que les indicaba lo correcto y lo incorrecto, aún sin libros sagrados ni normas escritas. Esta voz interna podía iluminar la vida, pero también podía ser ignorada o distorsionada. La tentación de la autosuficiencia estaba siempre presente. Creer que podían vivir bien por su cuenta, sin depender de Dios. Pablo veía cómo esta ilusión llevaba a muchos a la confusión, al error, al juicio equivocado, y a una vida que finalmente se alejaba del camino verdadero. En su reflexión, Pablo se preguntaba sobre la soberbia humana. Aquellos que poseen la ley sienten que su conocimiento les da autoridad y protección, pero la verdadera autoridad está en la obediencia y en la humildad, no en la información ni en la tradición. Señalar errores ajenos mientras se ocultan propios es una trampa que muchos caen fácilmente. Por eso Pablo insistía: la justicia no se logra por conocimiento, sino por la sinceridad del corazón y la entrega de la vida a Dios. Sin esta entrega, toda apariencia de rectitud se convierte en vacío. Pablo observaba la condición común a todos. Nadie es justo por sí mismo. Todos, sin excepción, han fallado en algún momento. Todos, de un modo u otro, se han desviado de la perfección que solo Dios puede otorgar. Por eso la justicia no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia divina que ofrece redención. Y en esa revelación había una mezcla de advertencia y esperanza. Advertencia para quienes confían en sí mismos, y esperanza para quienes buscan sinceramente a Dios. La necesidad de salvación es universal. La oferta de gracia también lo es. Y mientras profundizaba en su mensaje, Pablo se enfocaba en la universalidad del pecado. Todos han cometido errores. Todos han actuado motivados por deseos egoístas. Todos han fallado en momentos cruciales. Algunos lo hacen conscientemente, otros sin darse cuenta. Pero la tendencia a desviarse del camino recto es inherente al ser humano. Ninguno puede presumir de pureza total. Ninguno puede decir que está exento de la necesidad de perdón y guía. Esta es la condición que hace urgente la intervención de la gracia y la obra redentora de Dios. Pablo enfatizaba la importancia de reconocer esta verdad, no como un peso para hundir,
sino como un espejo que revela la condición real del alma. Solo al enfrentarse con honestidad a esta realidad se puede entender la magnitud de la misericordia de Dios y la necesidad de depender de Él. La humildad es la puerta para recibir la gracia. La autoconciencia es la llave que abre la comprensión de la justicia divina. Quien ignora su condición corre el riesgo de caer en orgullo, autocomplacencia y falsedad espiritual. Y mientras desarrollaba este pensamiento, Pablo abordaba la pregunta que inquieta a todos los humanos. Si todos han pecado, ¿hay esperanza para alguien? La respuesta no era complicada, pero sí profunda. La esperanza existe a través de la obra de Dios, que ofrece justicia que no se basa en mérito propio, sino en fe y entrega. Aquellos que aceptan esta justicia, que reconocen su necesidad y se abren a la gracia, encuentran liberación, restauración y paz interior. La justicia divina se convierte entonces en una luz que transforma, no en un estándar inalcanzable que condena. Pablo continuaba explorando cómo la vida humana demuestra esta realidad. Los actos buenos, aunque valiosos, no pueden borrar la necesidad de Dios. Los esfuerzos por aparentar rectitud no sustituyen la entrega genuina. La moralidad externa no reemplaza la transformación del corazón. La verdadera justicia comienza desde el interior, donde la fe y la sinceridad guían las acciones. Sin esto, cualquier logro humano carece de valor eterno, por más admirable que parezca ante los ojos de los hombres. La narrativa de Pablo era clara. La ley revela el pecado, la conciencia revela la necesidad, y la gracia de Dios revela el camino de redención. Todos los que buscan sinceramente vivir en verdad encuentran en Él un aliado que transforma y fortalece. La justicia humana puede fallar, pero la justicia divina nunca falla. La claridad de esta verdad desarma la arrogancia, ilumina el camino y ofrece esperanza profunda para el alma. Pablo también recordaba la fragilidad de quienes confían en la herencia o la posición social. La descendencia, la pertenencia a un pueblo o la reputación no otorgan justicia. Todo se mide por la sinceridad del corazón, por la humildad y por la disposición a vivir según la verdad. La justicia de Dios no discrimina ni hace excepciones. Su mirada abarca a todos por igual. Por eso, nadie puede confiar únicamente en su conocimiento o en sus tradiciones. Solo la transformación interior asegura la rectitud frente a Él. Finalmente, Pablo concluye con una advertencia y un consuelo entrelazados. Advertencia para quienes confían en sí mismos y se engañan con apariencias. Consuelo para quienes reconocen su necesidad y buscan sinceramente la justicia de Dios. Todos han pecado, todos necesitan redención y todos tienen la oportunidad de recibirla. Esta es la esencia de su mensaje. La justicia no es mérito humano, sino regalo divino para los que creen y se entregan de corazón. La esperanza y la verdad caminan juntas, iluminando la vida de quienes abren su corazón a Dios. Pablo continuaba reflexionando sobre la condición humana, y su mirada se detenía en la universalidad de la lucha interior. No importaba quién fuera, ni cuán piadoso, ni cuán instruido en la ley. Todos enfrentaban la misma batalla silenciosa que ocurría dentro del corazón. Los deseos, las pasiones, los pensamientos egoístas y los impulsos que desviaban del camino recto no discriminaban entre ricos y pobres, sabios y humildes, cultos o ignorantes. Cada alma humana se encontraba atrapada en esa realidad, y la ley solo servía para hacer visible lo que ya existía en la sombra de la conciencia. Con voz silenciosa pero firme, Pablo describía cómo los labios podían proclamar justicia, pero la mente podía albergar planes de injusticia. Cómo la boca podía hablar de bondad, pero el corazón podía codiciar egoístamente. Y mientras escribía, la imagen era clara. Los seres humanos podían adornar su vida con palabras y acciones externas, podían recitar normas, cumplir rituales y mostrar devoción, pero la verdad interior no podía ocultarse. Toda intención, toda motivación, toda emoción estaba expuesta ante Dios, que observa con rectitud perfecta.
La narrativa de Pablo se volvía más intensa al señalar la inclinación del ser humano hacia la falsedad. Todos habían desviado su camino, todos habían mentido, todos habían violado la verdad de alguna manera. Nadie era inocente, nadie podía presumir de pureza. La humanidad, en su estado natural, estaba marcada por la imperfección y la contradicción. Esta realidad no era motivo de desesperanza, sino de claridad. Sin reconocimiento de la propia falla, no es posible abrir el corazón a la gracia. Y sin gracia, la justicia humana se vuelve vana, porque la propia naturaleza tiende a fallar. Pablo señalaba con fuerza que incluso la sabiduría, la educación y la cultura no eran garantía de rectitud. La inteligencia podía ser usada para justificar malas acciones, para manipular, para ocultar fallas y para mantener una apariencia de bondad que no correspondía a la realidad del corazón. La ley, decía Pablo, actúa como un espejo que refleja estas verdades. Muestra lo que es correcto, revela las faltas y evidencia la necesidad de transformación. Pero solo ilumina, no corrige por sí misma. Para corregir, se requiere intervención divina, entrega personal y humildad sincera. Mientras describía estas condiciones, Pablo se detenía en la tensión entre la apariencia externa y la verdad interna. Algunos que parecían justos ante los ojos de la sociedad eran en realidad esclavos de sus deseos ocultos. Otros, que podían ser considerados débiles o ignorantes, tenían la conciencia más alerta, la sinceridad más profunda y la disposición más auténtica a vivir en verdad. La justicia de Dios, observaba Pablo, no depende de lo que se muestra afuera, sino de lo que se vive y se siente dentro. La superficialidad no basta, solo la transformación del corazón cuenta. Pablo se adentraba en la descripción del pecado humano de forma clara y sin adornos. Labios que mienten, lenguas que engañan, manos que cometen injusticias, corazones que piensan en mal, pies que se alejan del camino correcto. La inclinación al error es constante, la falibilidad es inherente, y nadie puede escapar de la exposición de su propia naturaleza frente a Dios. Esta reflexión, aunque dura, tenía un propósito: despertar la conciencia, mostrar la gravedad del estado humano y señalar la necesidad urgente de redención. Y mientras la narrativa avanzaba, Pablo mostraba la impotencia del ser humano frente a su propia naturaleza. La ley revela lo correcto, ilumina el camino, enseña los principios de la justicia, pero no puede transformar la voluntad ni purificar el corazón por sí misma. Esto no era un fracaso de la ley, sino una evidencia de que el cambio verdadero requiere algo más profundo: la intervención de Dios y la aceptación de su gracia. Sin esto, la ley se convierte en un espejo que muestra defectos, pero no ofrece solución. Es un recordatorio de la necesidad absoluta de fe y humildad. Pablo también reflexionaba sobre la universalidad del pecado. Nadie está exento, nadie es suficientemente fuerte, nadie puede decir que su justicia es propia. La condición humana es tal que todos han pecado y están alejados de la gloria de Dios. Esta afirmación no era un juicio arbitrario, sino un diagnóstico espiritual que abre la puerta a la esperanza. Reconocer la propia falla permite comprender la magnitud del perdón y la profundidad de la gracia. Solo quien admite su necesidad puede recibir la justicia ofrecida por Dios. La narración de Pablo enfatizaba la imparcialidad divina. Dios no hace excepciones. Su juicio no se basa en tradición, posición social, conocimiento o linaje. Todos, desde el más sabio hasta el más humilde, enfrentan la misma necesidad de redención. Esta igualdad ante Dios muestra tanto la seriedad de la justicia divina como la generosidad de su gracia. Todos necesitan y todos pueden recibir la intervención salvadora. La justicia no se gana por mérito, sino por apertura, humildad y fe. Y mientras Pablo desarrollaba este mensaje, la reflexión se volvía personal y profunda. No basta juzgar a otros, no basta aparentar rectitud, no basta cumplir normas externas. Cada acción, cada pensamiento, cada intención cuenta.
La verdadera justicia es interna y solo puede lograrse a través de la sinceridad del corazón y la disposición a recibir la transformación que Dios ofrece. La diferencia entre apariencia y realidad se vuelve evidente. Lo que importa no es lo que otros ven, sino lo que Dios percibe en lo profundo del alma. La narrativa llegaba a un punto crucial. Todos los intentos humanos de alcanzar justicia por sí mismos son insuficientes. La ley, la tradición, la moralidad externa y la reputación no pueden otorgar verdadera rectitud. Solo la intervención de Dios, la gracia recibida con humildad, puede cumplir la promesa de justicia y vida. Esta revelación es a la vez advertencia y esperanza. Advertencia para quienes confían en su propia fuerza, esperanza para quienes buscan sinceramente a Dios y abren su corazón a su obra transformadora. Finalmente, Pablo cerraba esta parte con un recordatorio profundo. La justicia divina es accesible a todos, pero requiere sinceridad, humildad y reconocimiento de la propia necesidad. Nadie puede presumir de inocencia. Nadie puede depender de apariencia o linaje. Solo la entrega del corazón y la aceptación de la gracia ofrecen libertad, redención y paz verdadera. Esta es la esencia de la narrativa. Un llamado a mirar dentro, reconocer la propia condición y abrirse a la justicia y misericordia de Dios que transforma de verdad. Pablo reflexionaba sobre una verdad que había estado preparando con cuidado a lo largo de su mensaje: que la justicia de Dios ya no dependía del cumplimiento externo de la ley, sino que se manifestaba de manera completamente nueva y sorprendente. La revelación era profunda. La justicia de Dios se muestra aparte de la ley, pero está disponible para todos los que creen. No se trata de un mérito humano, ni de una tradición heredada, ni de títulos ni apariencias, sino de un regalo divino que transforma el corazón desde dentro. La justicia ya no es un objetivo inalcanzable, se vuelve alcanzable para todo aquel que confía. Esta justicia se manifiesta mediante la fe en Jesucristo. No importa cuán imperfecta sea la humanidad, no importa cuántos errores se hayan cometido. La fe ofrece acceso a la justicia que proviene de Dios. Pablo lo describe como una luz que rompe la oscuridad, como un camino seguro en medio del caos, como un rescate que llega justo cuando se reconoce la imposibilidad de salvarse por uno mismo. La fe se convierte en puente entre la imperfección humana y la perfección divina. Y en este puente, el corazón se libera de la carga de la culpa que antes parecía insuperable. Pablo enfatiza que todos, judíos y gentiles, están bajo la misma necesidad. Nadie puede reclamar justicia por sus propios méritos. Los actos de la ley, por buenos que parezcan, no eliminan la falibilidad interna ni garantizan favor ante Dios. La verdadera justicia proviene únicamente de la gracia que ofrece el sacrificio de Cristo, que cubre, transforma y renueva. Aquellos que abrazan esta verdad descubren que la ley no es una condena, sino un camino que prepara para recibir la misericordia divina, un mapa que revela la necesidad de fe y entrega. Mientras escribía, Pablo meditaba sobre la paz que surge de esta revelación. Ya no hay espacio para orgullo, basado en conocimiento o herencia. Ya no hay privilegio por linaje, ni superioridad por tradición. La justicia de Dios es imparcial y disponible para todos. Esta claridad destruye la ilusión de autosuficiencia y despierta un asombro profundo. Un regalo tan grande, ofrecido gratuitamente, accesible a todo corazón abierto. La justicia, antes distante, ahora se convierte en un camino de vida, alcanzable para todos los que creen. El apóstol también abordaba la tensión entre fe y obras. No se trataba de ignorar la importancia de la vida recta, sino de ponerla en su lugar. Los actos buenos no generan justicia por sí mismos, sino que son fruto de la fe genuina. La ley revela pecado y guía, pero la justicia proviene de la fe que permite que la gracia de Dios transforme el corazón. Aquellos que entienden esto viven con libertad interior. No para presumir, no para cumplir obligaciones, sino porque la fe verdadera produce cambios que se reflejan en palabras, decisiones y acciones.
Pablo recordaba que la justicia ofrecida por Dios no es solo una declaración legal, sino una realidad transformadora. No es una etiqueta, ni un estatus, ni un certificado de aceptación. Es una transformación profunda del corazón. Quien recibe esta justicia encuentra renovación interior, fuerza para vivir conforme a la verdad y libertad frente a la condena que antes parecía inevitable. Es un renacer espiritual, un despertar a la vida que la ley sola no podía otorgar. La gracia se convierte en fuente de paz, alegría y esperanza. Mientras reflexionaba sobre la universalidad de este regalo, Pablo subrayaba un punto crucial. Nadie está excluido. La justicia de Dios está al alcance de todos, sin discriminación, sin privilegios. La fe es el canal y la gracia es el contenido. Judíos, gentiles, sabios, ignorantes, ricos o pobres. Todos tienen la misma oportunidad de recibir lo que Dios ofrece. Este principio rompe barreras, destruye la arrogancia y abre la puerta a la humildad sincera, mostrando que la fe es la llave que da acceso a la justicia eterna. Pablo también exploraba la relación entre fe, ley y gracia en la vida cotidiana. La ley instruye y guía, revela errores y marca la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Pero la ley por sí misma no transforma. La fe, en cambio, permite que la justicia de Dios se incorpore al corazón y se manifieste en acciones coherentes. Quien cree y se entrega, experimenta un cambio interior que se refleja en la vida externa. Integridad, honestidad, compasión y obediencia que brotan no por obligación, sino por convicción y amor. La narrativa subraya la profundidad del mensaje. La justicia de Dios no depende del linaje ni de la observancia externa. Es accesible a todos los que creen, y esta creencia produce frutos visibles. La fe verdadera no se limita a palabras, sino que transforma la vida de manera tangible. Este es el corazón de la revelación, que la gracia, recibida con fe, se convierte en la base de la verdadera justicia, y que la humanidad puede acceder a ella sin depender de méritos propios ni apariencias. Pablo recordaba la importancia de entender que la justicia por la fe no elimina la necesidad de vivir rectamente, sino que establece la base para una vida coherente. La verdadera transformación se refleja en decisiones diarias, en relaciones, en actitudes y en la forma de enfrentar desafíos. La fe activa produce justicia tangible, y la justicia tangible refuerza la fe. Este ciclo crea una vida marcada por la coherencia y la autenticidad, donde la gracia divina se experimenta plenamente y el corazón humano se alinea con la verdad de Dios. Finalmente, Pablo cerraba esta sección con un mensaje de esperanza y responsabilidad. Todos tienen acceso a la justicia divina a través de la fe, pero esta fe debe vivirse con sinceridad y apertura. No basta declarar que se cree. La fe verdadera transforma, guía y produce frutos. La justicia de Dios no es un privilegio, sino un regalo disponible para todos, y quienes la reciben experimentan renovación, libertad y paz interior. La narrativa terminaba como un llamado silencioso pero potente: abrir el corazón, reconocer la necesidad y permitir que la gracia transforme la vida.